Hola nuevamente queridos amigos y hermanos. Estamos agradecidos como siempre primeramente con Dios por el privilegio que nos da de poder compartir su maravillosa palabra a través de estos videos, con el único objetivo de que crezcamos en el conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libres. El día de hoy quiero compartirte acerca de Mateo 7, capítulo 13 y 14, donde nuestro Señor Jesucristo nos hace la indicación directa de que entremos por la puerta estrecha. El día de hoy, como es costumbre, le hemos puesto un título al mensaje y es este, en forma de pregunta. ¿Por qué camino estás transitando? Es una pregunta. ¿Por qué camino estás transitando? Hemos escuchado quizás un refrán que dice todos los caminos llevan a Roma. Esto se utilizó en el tiempo antiguo, es un refrán que es romano, que se utilizaba en el tiempo antiguo para decir que todos los caminos que había en aquel tiempo, que eran como 400 vías, unos 85,000 kilómetros, llegaban a Roma. Desde la aldea más lejana, esos 400 vías siempre iban a dar al mismo lugar. Por eso decía, todos los caminos llevan a Roma. Hoy en día muchas personas pueden pensar que todo aquel que dice Señor, Señor, o todo aquel que habla de Dios, o dice que el evangelio que te está enseñando es el correcto, te está guiando por el camino que lleva hacia la vida eterna. Pero a través de Mateo 7, del versículo 13 y 14, vamos a darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo que hay dos caminos, que los dos caminos ofrecen el cielo, que los dos caminos te dicen que conducen al cielo, pero uno es verdadero y el otro es falso. Y nosotros debemos de tener cuidado por qué camino estamos transitando, por cuál de los dos hemos decidido conducirnos. Si estamos en el falso, identificarlo y recapacitar y corregir nuestro rumbo y tomar el camino correcto, el camino angosto. Porque los dos caminos llevan a una puerta. El camino angosto te lleva a una puerta que al entrar por ella te lleva a la vida. Y el camino ancho y espacioso te lleva a una puerta ancha que al entrar por ella te lleva a la perdición, al infierno. Pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, queridos amigos. Mateo 7, versículo 13 y 14. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que hay dos caminos, que hay dos puertas. Una de ellas nos conduce a la vida eterna, la otra nos conduce al infierno. Uno es difícil, el otro es ancho y espacioso, es cómodo, es fácil, es light, pero su fin es muerte. La palabra nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Pero la instrucción de nuestro Señor Jesucristo es solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. En la versión Reina Valera dice entrar por la puerta estrecha. Él nos está indicando que entremos por esa puerta y debemos entender por sentido común que el camino angosto es el que nos lleva a la puerta estrecha, no el camino ancho y espacioso. Pero vemos que aquí, que el camino ancho y espacioso es la carretera al infierno. Y dice que muchos escogen ese camino. Aquí entendemos que la decisión es propia, que nuestro Señor Jesucristo pone delante de nosotros los dos caminos, y el que escoge es uno mismo.
Uno decide si ir por el camino difícil, angosto, que lleva a la puerta estrecha, que al pasar por ella te dará la vida eterna, o el camino ancho y espacioso que te lleva al infierno y que al llegar a la puerta te llevará a la perdición eterna. Ancha y espaciosa, claro, la puerta ancha y espaciosa. Porque dice que muchos escogen el camino ancho y espacioso. Cuando habla de escoger, es una decisión que tomamos, y cuando escogemos algo es porque eso es lo que nos gusta. En este caso, las personas que deciden escoger transitar, caminar por el camino ancho y espacioso, lo hacen por decisión propia. Nadie los obliga. Nadie les pone una pistola en la cabeza y les dice, hey, caminen por este camino ancho y espacioso que los va a llevar al infierno. Sino que estas personas, muchas personas, lo deciden por sí mismas. Porque dice que muchos que escogen este camino. ¿Qué pasa? Muchos deciden, ¿por qué? Porque les gusta ese camino. El camino ancho y espacioso te ofrece un evangelio totalmente diferente al de Jesucristo. Te ofrece un evangelio falso, ¿verdad? Vemos que la puerta, mis queridos amigos, simboliza a Jesucristo. La puerta angosta es Jesucristo y su palabra. En Juan 19 Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Nos damos cuenta que solamente a través de Jesucristo, solo a través de caminar en obediencia en la palabra de Jesús y a través de Jesús es que somos salvos. No hay otra manera. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. No hay otra manera, aunque te ofrezcan otro camino. Solamente hay un evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo. El otro evangelio que se está moviendo hoy en día de una manera tremenda es un evangelio falso. Y estamos hablando concretamente del evangelio de la prosperidad. Un evangelio que se está dando de una manera terrible sobre las personas, y muchos son los que escogen ese evangelio de la prosperidad. Deciden transitar por el camino ancho y espacioso y cómodo, light, fácil que les ofrece el evangelio de la prosperidad. Porque sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta, dice el versículo 14, y el camino es difícil. Ese camino difícil, angosto y que conduce a la vida, no lo quieren, prefieren el evangelio light, el evangelio de la prosperidad, el evangelio que te dice que vas a ser rico, próspero y vas a ser sano por siempre. No, el evangelio difícil de Jesucristo, de sacrificios y autonegación, no lo quieren. Dice el versículo 14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, no es fácil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Algunos pocos son los que encuentran el camino angosto. El evangelio de la prosperidad, el falso evangelio que te conduce por el camino ancho y espacioso con rumbo al infierno. Muchos, miles de personas alrededor de todo el mundo lo están siguiendo. Están transitando por lo que este evangelio les ofrece. Por eso te digo que solamente a través de Jesucristo vamos a poder ser salvos. Solamente a través de la obediencia a su palabra. Solamente a través del evangelio verdadero. Esto es decir, caminar por el camino difícil que lleva a la puerta angosta que nos ofrece la vida eterna, queridos amados. Pero tristemente nos damos cuenta que las escrituras nos dicen que muchos escogen el camino al infierno, escogen la puerta ancha que les ofrece el falso evangelio de la prosperidad. El evangelio falso de la prosperidad es el que más daño ha hecho, ofreciendo a un Dios que solo tiene una meta, un deseo, hacernos ricos. Eso es lo que ofrece el evangelio de la prosperidad, a un Dios
que quiere hacernos ricos. Este es un evangelio diferente al que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Porque el evangelio de la prosperidad, si usted pone atención a esto, Jesucristo dijo en sus palabras que hiciéramos tesoros en el cielo, no en la tierra. Y el evangelio de la prosperidad, y los que lo predican y lo enseñan, siempre te van a hacer un énfasis en que debes hacer tesoros aquí en la tierra. No lo dicen de esa manera exactamente, no te van a decir haz tesoros en la tierra, no, pero te van a decir que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú seas rico y tengas tu mejor vida ahora, y que Él está interesado en que seas próspero y quiere multiplicar tus bienes económicos y materiales. ¿De qué se trata esto? Tesoros en la tierra. Es un evangelio diferente, un evangelio falso, totalmente contrario a lo que Jesucristo nos enseña en su palabra. Jesús nunca enfatizó ni se enfocó en decirnos que hiciéramos tesoros en la tierra. Jamás dijo donde esté su tesoro sea en la tierra. No, Él dijo hagan tesoros en el cielo. En el cielo. ¿Por qué? Porque Él dijo que en la tierra, todo lo que está en la tierra es efímero, es pasajero. Mas Él nos ofrece algo eterno en los cielos. ¿Qué es más valioso? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Lo que te ofrece el falso evangelio o el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Vida eterna o una vida fácil, próspera, llena de riquezas? Supuestamente, ¿no? Llena de riquezas, les dicen a los que están escuchando, ¿verdad? Sus falsos maestros. Porque los únicos que se enriquecen con este evangelio de la prosperidad, pues son los que lo enseñan, ¿verdad? El pueblo muchas veces nomás vive en una nube soñando que va a ser rico y próspero. Entre más des, y ellos te dicen, entre más siembras, más vas a cosechar. Y lo que están diciéndote en pocas palabras, estos maestros de la prosperidad falsos, es que vengas y sigas dando y dando y dando tu dinerito a ellos. Y pensando tú que vas a prosperar tú. Pero en realidad date cuenta quién es el que está prosperando, tú o el que enseña el evangelio de la prosperidad. Porque si lo vemos, a lo mejor empezó con su carrito que apenas andaba y ahorita ya trae un carrito del año. Y va a decir, es que Dios me bendice. Pero tú, querido hermano, que te congregas en un lugar así, dime, a lo mejor tu carrito o ni a carrito ni a bicicleta llegas, ¿verdad? Y sigues creyendo que entre más das y que Dios quiere tenerte rico y hacerte rico y que es el deseo de Dios que seas próspero y que no tengas ningún fracaso financiero. Qué tristeza, ¿no? Que degraden el evangelio, lo adulteren de esa manera estos hombres. Pero bueno, vemos que el evangelio falso de la prosperidad es el que más daño ha hecho. Este es un evangelio, como te digo, totalmente diferente. El evangelio de Jesús es el que nos confronta con nuestro pecado para que nos arrepintamos. El evangelio verdadero no es que Cristo murió en la cruz para que seamos ricos y no padezcamos ningún tipo de aflicción aquí en la tierra. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y aquellos que enseñan que Dios quiere que no tengamos aflicción en la tierra, pues están enseñando un evangelio contrario a lo que Jesús ya dijo. Es totalmente diferente, es falso. Esos que te enseñan y enfatizan que no quiere Dios que sus hijos padezcan ninguna aflicción, pues están contradiciendo la palabra ya escrita por Dios, la inspirada por Dios, el que está en la Biblia. Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones. No dijo, no van a padecer ninguna aflicción. Tenemos que leer la Biblia, hermanos, para no caer en las garras de estos hombres fraudulentos, ¿verdad? Que solamente desean enriquecerse ellos mismos, manipulando las escrituras, enseñando un evangelio falso, el evangelio de la prosperidad, que te conduce por el camino ancho y espacioso, que te llevará al infierno al final. Qué triste, ¿verdad? El evangelio verdadero nos enseña que Cristo murió en la cruz para salvarnos. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos, hermanos, no para que seamos ricos, no para que tengamos negocios exitosos. Él no murió en la cruz para que tuviéramos un mejor sueldo. Él no murió en la cruz para que multiplicar nuestros bienes materiales. Quitémonos esa idea de la cabeza, hermano.
Y cuando escuchemos a una persona, sea líder, se llame pastor, apóstol o profeta, que enseña de esa manera, identifíquelo. En el versículo 15 de Mateo 7 dice: guardaos el Señor Jesucristo de los falsos profetas, que vienen vestidos a vosotros con piel de oveja, pero son lobos rapaces. Estos son los personajes que se encargan de impartir el evangelio falso, el evangelio diferente, el evangelio que te ofrece transitar por el camino ancho y espacioso, y muchos son los que escogen ese evangelio. Por eso he aquí el título de este mensaje: ¿por qué camino estás transitando, hermano? ¿Por qué camino estás transitando tú, hermana? Quizás sin darte cuenta estás en un lugar y te están enseñando el evangelio de la prosperidad, y tú piensas que vas a un cielo, a una vida eterna, pero en realidad vas al infierno juntamente con ese personaje que te está enseñando ese evangelio torcido, falso, adulterado. Entonces, el evangelio verdadero es el que enseña que Cristo murió en la cruz para que seamos salvos, salvos de la ira de un Dios santo y justo y del castigo eterno en el infierno. Eso enseña el evangelio verdadero, hermanos. No nos enseña otra cosa. No nos enseña a ser prósperos, ni nos da métodos para ser ricos. Ni nos dice que entre más demos, entre más sembremos o pactemos, más vamos a recibir económicamente. No es así, hermanos. No es así, eso es una total mentira. El apóstol Pablo tuvo que reprender a los hermanos de la iglesia de los Gálatas, porque estaban siguiendo un evangelio diferente, un evangelio falso. Se estaban yendo por el camino amplio, por el camino ancho y espacioso, y estaban siendo dirigidos hacia la puerta ancha que lleva al infierno. Esto lo vemos en Gálatas 1 del versículo 6 al 9. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo no dijo: bueno, ahí andan otros predicando un evangelio diferente al que ya les hemos enseñado. Allá Dios, no les voy a advertir a mis hermanos de la iglesia de Gálatas, que Dios se encargue de ellos. Yo sé que están mal, que están enseñando un evangelio adulterado que los va a conducir al infierno. Pero pues no voy a juzgar, ¿verdad? No debo decir nada, me callo la boca, dijo el apóstol Pablo. No, miren lo que hizo el apóstol Pablo. Y les dijo en Gálatas 1, versículo 6 al 9 estas palabras: estoy horrorizado que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Fíjense qué reacción tuvo el apóstol Pablo al mirar que los hermanos de la iglesia de Gálatas se estaban desviando por un evangelio falso, por un evangelio diferente, que andaban algunos falsos apóstoles predicando por ahí, hermanos. Él dijo: estoy horrorizado. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, nueva traducción viviente. Nos lo explica bien para que lo entendamos de una manera más sencilla, hermanos. Miren. Estoy horrorizado que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Fíjese lo que les dijo, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. El apóstol Pablo les dijo: están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser las buenas noticias del evangelio verdadero. Aparenta ser el evangelio falso, el evangelio de la prosperidad. Aparenta ser un evangelio de buenas noticias. Aparenta ser el evangelio verdadero de Jesucristo. Pero en realidad es un evangelio falso. Un evangelio que los está conduciendo al infierno. El apóstol Pablo lo llamó un evangelio diferente, que andaban dando unos por ahí, que aparenta ser bueno, pero no lo es. Les dijo: pero no lo es en absoluto. O sea, no tiene nada de bueno, ni tantito se acerca a la verdad de Jesucristo, al evangelio de la salvación, de la fe verdadera. Nada, dice. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Estos falsos apóstoles andaban distorsionando la verdad a propósito, manipulando las escrituras. Dice que distorsionar es alterar, cambiar el concepto de una cosa. Ellos cambiaban la palabra de Dios para decir otra cosa acerca de la verdad de Jesucristo. Estaban engañando a los hermanos de la iglesia
de Gálatas. Y hoy en día hay muchos que se paran en los altares, que distorsionan la verdad acerca de Cristo, acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, enseñando un evangelio diferente, falso, alterando y cambiando la escritura, manipulándola para que la interpretación que ellos dan quiera decir que Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos ricos y prósperos. Hágame el favor. Ahora resulta que Jesucristo murió en la cruz del Calvario no para salvarme del pecado, no para salvarme de la ira de Dios, no para brindarme un rescate del infierno, sino para que yo sea rico, próspero aquí en la tierra. Es lo que enseñan estos falsos hombres que se dicen de Dios, que son lobos rapaces en realidad, como dice el capítulo 15 de Mateo 7. Falsos profetas vestidos de pieles de ovejas, que en verdad son lobos rapaces. Los que enseñan el evangelio diferente, el falso evangelio, a propósito toman un versículo de las escrituras y lo alteran, cambian para decir una mentira, como esta: que Jesús murió en la cruz para que seas rico. ¿Tiene lógica eso, hermano? Claro que no. Una persona coherente, una persona con sentido común oye eso y hasta se ríen. Las personas incrédulas, hermanos, que dicen que no siguen a Jesucristo, cuando oyen a estos charlatanes, se ríen de ellos y se burlan. Cuando enseñan que Cristo murió en la cruz para que seamos ricos y que te dicen que Él murió en la cruz para que tú seas rico aquí en la tierra y no en el cielo, y te dicen que Cristo murió en la cruz para que no tengas ningún fracaso financiero. La gente muchas veces que no está caminando en el evangelio se burla de ellos, no les cree, y nosotros que decimos tener la verdad muchas veces estamos siendo engañados. Escogemos seguir a este tipo de charlatanes por nuestra propia voluntad, porque no nos obligan, no nos ponen una pistola estos charlatanes y nos dicen: hey, tienes que seguirme y obedecer mi evangelio torcido. No, ellos simplemente hablan palabras lisonjeras, palabras bonitas, palabras de adulación, de motivación, para que el hombre ambicioso se anime y diga: wow, este evangelio de la prosperidad, este evangelio que me conduce por el camino ancho y espacioso y me lleva hacia la puerta ancha que me va a llevar al infierno, me gusta, me agrada. Esto es lo que yo quiero, un evangelio empresarial que me diga que soy exitoso, que Cristo murió en la cruz para que yo tenga muchos bienes materiales y que Él vino a multiplicar mis carros y mi casa a hacerme la más grande. ¡Wow! ¡Qué evangelio tan torcido!, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con Jesucristo y su palabra. El apóstol Pablo dejó muy claro en el versículo 8 y 9 de Gálatas 1 esto, hermanos. Si alguien, dijo él, ya sea nosotros, fíjate, si alguien, dijo el apóstol Pablo, quien sea, o ya sea nosotros, refiriéndose a Pedro, a los apóstoles, a Mateo, a Marcos, a Juan. Fíjate lo que dijo: ya sea nosotros o incluso algún ángel del cielo, ya sea Gabriel, ya sea Moroni. Ya ves que vino tal ángel Moroni y les dio a ciertas personas un nuevo evangelio. Ahí está, ya el apóstol Pablo nos advirtió de esto. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, dijo. Si un ángel del cielo, si una persona, sea yo o Pedro o Juan o quien sea, les enseña algo diferente, diciéndole que es el evangelio de Dios distinto a lo que ya les hemos enseñado, hoy podemos decir distinto a lo que ya tenemos en las escrituras, hermanos, pues que la maldición, dijo el apóstol Pablo, de Dios caiga sobre él. Y siguió diciendo en el versículo 9: repito lo que ya hemos dicho. O sea, lo repito por si no les quedó claro, hermanos de Gálatas, de la iglesia de los Gálatas, Si no les quedó claro, se los voy a repetir de nuevo. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. En Reina Valera dice anatema.
que esa persona sea maldita. ¿Sabes cómo están en la condición que estas personas falsas, estos hombres que enseñan el evangelio de la prosperidad, manipulando las escrituras, engañando a las personas? ¿Sabes en qué condición están? En una maldición, que quizás ahorita están disfrutando del dinero que están acumulando a través de la manipulación y que le están sacando a las personas que se congregan con ellos. Pero ¿sabes algo? Ese camino que ellos están transitando es el camino ancho y espacioso, y van a entrar por la puerta ancha y espaciosa que los lleva a la perdición, hacia el infierno. Ese va a ser su pago final de estas personas. ¿Por qué? Porque delante de Dios son malditos, son anatemas, no son personas agradables delante del Señor. Ellos pueden hablar de Dios, manipular su escritura y decirse, como decían los fariseos y escribas, nosotros somos hijos de Dios. Pero Jesucristo les dijo, sí, ustedes dicen que son hijos de Dios y de Abraham, pero me quieren matar. Las obras de su padre el diablo, les dijo, quieren hacer. ¿Cómo los llamó Jesucristo? Hijos del diablo. Ellos pueden asegurar que son hijos de Dios y hablar de Dios y decir, Señor, Señor. Vemos en Mateo 7 también en los versículos más abajo del 15 en el 21, que muchos le van a llamar Señor, Señor en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio, a Jesucristo, y le van a decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús les va a responder, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y ellos le van a decir, Señor, pero si yo era el pastor de la iglesia fulana de tal, esa iglesia grandísima que tenía como 300, 500 mil, 5,000 miembros. Hice muchos milagros. Tuve mucho fruto, tenía muchas personas. Y va a decir Jesús, hacedores de maldad. Recuerda que enseñaste un evangelio diferente, un evangelio manipulado, un evangelio torcido. Alteraste y cambiaste mi palabra para decir algo que yo jamás dije. Y por tu engaño y tu mentira, todos aquellos que decidieron seguirte a ti, no me siguieron a mí, no siguieron mi evangelio, no caminaron por el camino angosto y entraron por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Ellos también van a tener su fin por haber decidido seguirte a ti y no mi palabra. Decidieron muchos seguir tu evangelio falso y ahora vivirán las consecuencias, el infierno. Eso les dirá el Señor Jesús en aquel tiempo. No los conozco, hacedores de maldad. Finalizo con esto, queridos amigos. Hay dos caminos, dos puertas. Uno es el que te lleva a la vida eterna, el que te ofrece el evangelio verdadero, el que es conforme a la verdad de las escrituras, el que te dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. El evangelio verdadero es aquel que te va a decir, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque Jesucristo nuestro Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. El evangelio verdadero nunca te va a prometer una vida sin problemas, libre de dificultades. Jamás va a hacer eso. El evangelio verdadero te va a decir que en este mundo va a haber aflicciones, vamos a ser probados y la prueba es dolorosa. Quizás vamos a ser disciplinados y la disciplina es dolorosa. Porque como hijos de Dios, recordemos su palabra, que Dios a todo aquel que recibe por hijo, lo azota y lo disciplina por amor. Pero el evangelio de la mentira y de la prosperidad te va a decir totalmente lo contrario. El evangelio verdadero es el que, conforme a la verdad de las escrituras, que no es fácil, que es de arrepentimiento y autonegación, que implica cargar la cruz, esforzarnos cada día y seguir los pasos de Jesucristo. Pero hay otro camino ancho y espacioso que te ofrece un evangelio falso, que no te pide arrepentimiento, mucho menos autonegación, que ofrece tu mejor vida ahora, ser rico y próspero,
que te ofrece un cielo, pero al final te llevará a un infierno. La pregunta es esta, queridos amigos. ¿Qué camino estás transitando? ¿Qué evangelio te está guiando? Jesús nos indica el camino y la puerta correcta. Él dijo, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Entrad por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Sin embargo, dijo Jesús, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encontraron. Son unos pocos, hermanos, los que alguna vez encuentran el camino. Y si usted está transitando por un camino ancho y espacioso, huya de ese camino, recapacite, reconozca su pecado y enderece sus sendas. Volvamos al camino angosto. Volvamos al camino que no es fácil, es difícil, que nos pide sacrificio, autonegación, para la gloria de Dios. Pero al final recibiremos vida eterna y no un infierno como el camino que ofrece el camino espacioso y la puerta espaciosa, por el cual muchos van siendo guiados y engañados por falsos obreros que manipulan y tuercen la palabra enseñando un evangelio falso, el evangelio de la prosperidad. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza porque sabemos que tú eres bueno y nos adviertes y nos preparas para poder identificar qué camino es por el cual debemos transitar, el cual nos lleve a la verdad y a la vida eterna. Tú nos has dicho entrar por la puerta estrecha. El camino angosto que no es fácil es el que debemos conducirnos. Y huir del camino ancho y espacioso, aunque nos ofrezcan estos falsos guías, falsos obreros, falsos profetas, lobos rapaces como tú los llamaste, una vida próspera de riquezas y de abundancia, engañando a las personas diciendo que Cristo murió en la cruz para darles su mejor vida ahora y que sean ricos aquí en la tierra y no solamente en el cielo. Padre, ayúdanos a seguir fieles a tu palabra, a seguir conduciéndonos por el camino angosto que nos llevará a entrar por la puerta estrecha, que nos dará la vida eterna. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, querido amigo, y como siempre te digo, recuerda, Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Me despido de ustedes, su amigo y hermano, Miguel Green. Bendiciones.